Hola, vamos a ver en este vídeo tutorial cómo configurar los impuestos en nuestra tienda online de WordPress que estamos montando con WooCommerce. Para configurar los impuestos nos iremos aquí dentro del menú de WordPress a WooCommerce, configuración. Dentro de la configuración nos vamos a impuesto y aquí podemos definir diversos aspectos relativos a los impuestos que se aplican a los productos o a los métodos de envío. En primer lugar, tenemos que marcar esta casilla si queremos utilizar los impuestos. Si no la marcamos, los impuestos no se utilizarían. Esta casilla nos sirve para mostrar o no los impuestos en la página del carrito. Si queremos mostrar los impuestos cuando el total es 0, incluso cuando sea 0 que también se muestren, vamos a marcar la opción. O si queremos redondar el impuesto al nivel de subtotales, en vez de hacerlo en cada línea. Luego, también este tema es muy importante, estaría el tema de precios de catálogo definidos con impuestos incluidos. Dependiendo de qué marquemos en nuestra opción, cuando demos de alta los precios de los productos, estos precios serán con impuestos incluidos o sin ellos. Tal como está ahora, que no está marcada la opción, si yo, por ejemplo, me voy a un producto cualquiera, por ejemplo a esto, vestido con capucha, que cuesta 30, si lo añado al carro, y vamos a ver el carro, tenemos aquí otro producto que vamos a borrarlo, veremos que tenemos que el precio sería sin impuestos y que con la aplicación de los impuestos pasaría a ser de 41,30. Es decir, este IVA del 21% que teníamos configurado ahora de forma inicial no estaría aplicado en el precio de los productos. Si marcamos esta opción, precios de catálogo definidos con impuestos incluidos, y aquí podemos indicar si queremos mostrar el contenido del carro excluyendo impuestos o los totales excluyendo impuestos, vamos a dejar estas dos opciones y guardamos los cambios. Si yo ahora vuelvo otra vez a ver el carro, veremos que el precio es de 24,79 IVA no incluido y que el precio total sería de 30. En este caso, bueno, estamos viendo aquí 35 porque se está aplicando también los portes de envío. Hay que tener en cuenta que si hacemos esto, o sea, si estamos trabajando con los precios de catálogo definidos con impuestos incluidos, incluso si vamos aquí a ver este producto que teníamos, que era el vestido con capucha, lo editamos aquí, veremos que su precio también indica 30. Es decir, este importe que introducimos aquí puede ser con impuestos o sin impuestos en función de lo que hayamos definido anteriormente en el apartado de impuestos. Por tanto, es importante que desde el principio, cuando vayamos a empezar a trabajar con nuestra tienda, decidamos si los precios que vamos a introducir es con impuestos o sin impuestos. También hay que tener en cuenta que dependiendo de lo elegido, los usuarios verán los precios finales o precios base. Vamos a suponer que no queremos mostrar los impuestos de forma directa en la tienda. Por lo tanto, si ahora volvemos otra vez al carro, vamos a eliminar el producto y guardamos aquí los cambios. Si no lo guardamos, no se aplican los cambios. De nuevo, estos precios pasarían a ser precios sin impuestos. Seguimos. Por un lado tenemos lo que sería la tarifa estándar de impuestos y si queremos podemos definir nuestras propias tarifas de impuestos. Supongamos que en nuestra tienda vendemos productos a los que se les aplican diversas cargas impositivas. Por ejemplo, en algunos productos alimenticios o algo así podrían tener unos impuestos más bajos, entonces podemos, por ejemplo, crear una que sería tasa reducida. Podemos crear tantas como queramos. Si yo ahora guardo estos cambios, aquí en tipo de impuesto ya sale el cambio que hemos aplicado. Cuando creamos las tasas de impuestos, las podemos crear o por país o de forma local por código postal. Entonces lo que tenemos que definir es si a un país vamos a aplicar siempre el mismo impuesto, crearíamos el impuesto aquí en esta zona, y en cambio si vamos a aplicar diversos impuestos en función del código postal, o lo que es lo mismo en función de la provincia, los impuestos los daríamos de alta aquí abajo. Cuando creamos un impuesto, simplemente le daríamos aquí añadir tasa de impuestos, le damos a editar para seleccionar países, que podemos seleccionar
Aquí podemos hacer una búsqueda, seleccionar uno o varios, podemos seleccionar todos, podemos seleccionar ninguno, o sea, podemos hacer una selección de lo que queramos. Por ejemplo, solo los estados de Europa, ya tenemos ciertos atajos. Luego, vamos a dejar solo España, buscamos aquí Spain y lo marcamos. Elegimos qué tipo de impuesto es, si es una tarifa estándar o tarifa reducida, etcétera. Si creamos más de un impuesto del mismo tipo, por ejemplo, de tipo tarifa estándar, se aplicarían. O sea, si yo, por ejemplo, quiero un impuesto tarifa estándar del 21 y otro del 10, se aplicarían los dos impuestos. Le ponemos una etiqueta, que también lo podemos llamar IVA o IVA reducido, como queramos. Pero bueno, podemos llamarlo IVA porque en este caso, si tenemos distintos tipos, si se aplica uno no se va a aplicar el otro. Y la tarifa, supongamos que es el 10%. Si seleccionamos la opción de compuesto, lo que significará es que en el caso de que tengamos más de un impuesto aplicado al producto, el segundo impuesto se aplicará una vez aplicado el primero. De la otra forma, se aplicarán los impuestos a la base imponible del producto y de esta forma, una vez que se ha aplicado el primer impuesto, se vuelve a aplicar el porcentaje de impuesto. Y envío lo marcaremos si queremos que estos impuestos se apliquen en el envío o no. Una vez que tenemos el impuesto añadido, le damos a guardar los cambios y ya tendríamos dos impuestos creados. Uno que sería para la tarifa estándar y otro que sería, por ejemplo, una tasa reducida. Si nos vamos a una ficha de producto, una cualquiera, en impuestos podemos indicar primero si el producto está sujeto a impuestos o no, porque es posible que no queramos aplicar impuestos a un determinado producto, y el tipo de impuesto que se aplicaría. Si es el estándar, en este caso se aplicaría el 21%, y si es la tasa reducida, se aplicaría el 10%. Por supuesto, en una misma compra podemos añadir productos con distintas tarifas de impuestos y el programa se encargará de calcular el impuesto adecuado para cada uno de ellos. Por último, vamos a ver el tema de aplicar diversos impuestos en función del código postal, y para ello volvemos aquí a WooCommerce configuración, nos vamos a la pestaña impuesto y ahora, para que no se apliquen los impuestos dos veces, lo que voy a hacer es borrar estos impuestos. Marco todas las opciones, las borro, ahora no tendríamos ningún impuesto y ahora vamos a añadir una nueva tasa. Supongamos que queremos configurar unos impuestos de forma que se apliquen el 21% para la península y un 0% para las Islas Canarias. Entonces, los rangos postales que queremos dejar sin impuestos irían desde el 35.000 hasta el 35.999 y desde el 38.000 hasta el 38.999. Entonces, empezamos seleccionando un país, que en este caso aquí sí que solo podemos seleccionar uno, y seleccionamos España. Vamos a decir que la tarifa estándar, etiqueta IVA, tarifa 21 y código postal vamos a ir desde el rango desde el 000 al 3499, que es justo hasta el 35999. Aquí vemos información sobre cómo hacerlo. Entonces separamos por punto y coma, ponemos un nuevo rango que iría desde el 36.000 al 37.999 y por último añadiríamos el último rango que iría desde el 39.000 hasta el 99999. 5 nueves. Añadimos una nueva, que esta sería para las Canarias, y ponemos Spain de nuevo. Dejamos tarifa estándar. Aquí podemos llamarlo, por ejemplo, etiqueta sin IVA o como queramos. Y ahora ponemos que va desde el 35.000 al 35.999, punto y coma, 38.000 al 38.999.
8,999. Separamos por guiones cuando queremos poner rangos. En este caso, esto incluye un rango desde aquí hasta aquí, y por puntos y comas podemos añadir distintos rangos. También podemos poner individuales, por ejemplo, podemos poner el 5555 de forma individual. Y aquí le diríamos que la tarifa es el 0. Realmente no haría falta crear esta tarifa sin IVA para Canarias, porque si no la creamos no se aplicará ningún impuesto, y dado que va a ser un 0 tampoco sería estrictamente necesario crearla. Si fuera a ser otro impuesto distinto, yo que sé, por ejemplo un 2%, entonces sí que tendríamos que crearla. Una vez que tenemos esto, ya se calcularía un impuesto distinto en función del código postal. Por lo tanto, si un usuario va a comprar un producto, por ejemplo, añadimos este producto al carro, nos vamos a ver el carrito, y nos vamos a finalizar la compra. Vemos que aplica el impuesto porque hemos seleccionado este código postal que está dentro del rango de códigos postales para los cuales se aplica el 21%. Si pusiéramos un código postal para el cual era 0, vemos que no se aplicaría el IVA. De esta forma podemos definir todos los rangos que queramos. Incluso podríamos definir una nueva tarifa reducida para estos rangos y tarifas reducidas para las islas, etc. Podemos hacer tantas combinaciones como queramos con los impuestos.